Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Le agradecemos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y hemos aprendido en gran manera en esta semana a través de este hermoso estudio. Y bien, el día de hoy nuestra lección no tiene un título, pues es para estudiar y meditar la lección número 6 titulada Victoria en el desierto. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este momento, así que vamos a hacer una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros y porque ha mostrado su misericordia a través de la vida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, en este momento le suplicamos que usted pueda ser con nosotros, que su Santo Espíritu esté con nosotros, que nos dé sabiduría, entendimiento de lo alto, Señor, y que todo esto que se hable y se diga en este lugar sea únicamente conforme a su voluntad y para honra y gloria de su nombre. Bendiga a cada persona que nos escucha, Señor. Si hay alguna petición especial en cada corazón, Padre, tómelo desde lo más profundo, Señor, porque usted es quien discierne nuestros corazones, quien escudriña nuestros corazones, Señor. Gracias por todo lo que nos da, quédese con nosotros, por favor, Padre bendito, se lo suplicamos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el texto para memorizar lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros en esta semana conocimos por qué se tituló nuestra lección Emanuel al rescate. Y también conocimos la victoria que realmente marcó el destino de la humanidad mediante el testimonio y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Emanuel sabemos que significa Dios con nosotros. Comprendimos en esta semana que no había forma en el cual nosotros, la humanidad, se acercara a nuestro Padre Celestial si no hubiese sido necesario que nuestro Señor Jesucristo estuviera en este mundo. Cuando nosotros entendemos que Él vino a esta tierra para estar con nosotros, porque Dios necesitaba acercarse a su creación. No había forma si no hubiese nuestro Señor Jesucristo vivido en medio de nosotros como humano. No había forma de que lo santo se mezclara con lo pecaminoso. La única forma era que nuestro Señor Jesucristo dejara su divinidad y viniera a esta tierra. Y nosotros en Romanos entendimos que así como el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, todos los que somos de ese linaje, que somos de Adán y Eva, somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Así que Dios hizo provisión. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a traer juicio, vino a este mundo para destruir las obras del enemigo. Vino a este mundo para dar vista a los ciegos, pero también para que los que ven sean cegados. Así lo declara el libro de Juan capítulo 9 verso 39. Pero eso se refiere a los pecados que nosotros ponemos en práctica cuando tenemos conocimiento, como lo son los de la presunción, la autosuficiencia. Eso lo estudiamos en esta semana. Pero Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 29 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con la sangre preciosa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. El ministerio para obtener la salvación en Cristo Jesús inicia, según el estudio bíblico que nosotros tuvimos, según la palabra del Señor y el espíritu de la profecía, con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos en la semana, ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, que no cometió pecado, que no había nada mal, ni una mancha había en él, por qué tenía que ser bautizado? Si el capítulo 3 del libro de Mateo
nos dice que todos los hombres que venían para ser bautizados por Juan el Bautista, que se le conoce como el precursor de nuestro Señor Jesucristo, como la voz que clama en el desierto, como el Elías que había de venir. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, no teniendo pecado, tenía que ser bautizado? Si allí iban los hombres y mujeres que querían ser perdonados de sus pecados. Si dice la palabra del Señor que ellos iban al Jordán porque querían ser bautizados y así confesaban sus pecados y se arrepentían y se bautizaban porque Juan les predicaba que el reino de Dios estaba cerca y ellos tenían que arrepentirse y bautizarse. ¿De qué se iba a arrepentir nuestro Señor Jesucristo si Él no había cometido pecado? El espíritu de la profecía nos enseñó que nuestro Señor Jesucristo conocía el tiempo de su Padre cuando iba a iniciar su ministerio. Conocemos muchos testimonios que Él tuvo en su niñez y a través del tiempo de cómo Él fue dejando algunos rasgos marcados en la vida de las personas. Sin embargo, cuando comienza su ministerio bendito de redención, es a través del bautismo, de recibir el Espíritu Santo, y nosotros lo podemos leer en el libro de Mateo, y dice en el verso 16 del capítulo 3, el 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista reconoció a nuestro Señor Jesucristo por el carácter que él reflejaba. Dice el espíritu de la profecía que él esperó pacientemente, que sabía que el Mesías estaba allí cerca, pero ellos nunca cruzaron palabra, para que no fueran después acusados por el enemigo de Dios, que habían conspirado de alguna forma para hacer política en estos tiempos. Dios, a través de su santa palabra, nos enseña el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros recordamos, hemos estudiado otras veces que nosotros debemos de fijar los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios nos dice que el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga, y nosotros, al conocer el amor tan grande que fue manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos comprender esas palabras. Y cuando Él deja todo en el cielo y su Padre que está en los cielos, dice, no escatimó, sino que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y es aquí donde se cumple la misión en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo de acercar al Creador con su creación nuevamente. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba en medio de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es así como se cumple la palabra de Dios. Y cuando leemos sobre el bautismo, de por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser bautizado, nos apoyamos en el espíritu de la profecía, en el libro Testimonios Selectos, en la página 288, en el tomo 4. Les comparto este párrafo que ya lo estudiamos en la semana, pero que es válido volverlo a repetir. Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda hallar un hogar en la iglesia, antes de pasar el umbral del reino espiritual de Dios, ha de recibir la impresión del divino nombre Jehová, justicia nuestra, como lo declara el profeta Jeremías en el capítulo 23. El bautismo es una renunciación muy solemne del mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo del mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás, que han venido a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial, han obedecido la orden: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa: y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros entendemos así que nuestro Padre Celestial no escatimó para que nosotros seamos redimidos nuevamente, volvamos
del seno del Señor donde fuimos arrebatados por las garras del enemigo. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra en su ministerio de lleno, dice el Espíritu de la profecía que Él se dedicaba a orar por su vida porque sabía lo que le deparaba, pero también oraba por sus discípulos, y nosotros lo sabemos. Dios amaba tanto a su pueblo, Dios amaba tanto y nos sigue amando ahora, que sigue manifestando su amor. ¿Cómo lo manifiesta? Cuando nosotros estudiamos el testimonio de Jesús, cuando nosotros estudiamos la fe de Jesús, nosotros podemos comprender el amor de nuestro Padre Celestial. Lo único que Él quiere es regresarnos de donde fuimos arrancados. Él no quiere separarse de nosotros. Él hizo provisión cuando entró el pecado. Él quiere cumplir sus promesas en nuestra vida, y Él decía, como predicaba Juan el Bautista, nosotros podemos ser piedras de los cuales Dios puede levantar hijos a Abraham para que sean bendecidos, porque seríamos hijos de la promesa del Señor. Entonces, cuando nosotros entramos a las tentaciones que se declaran en San Mateo capítulo 4, de los versos 1 al 10, nosotros estudiamos cómo nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después de su bautismo para ser tentado por el diablo. Sin embargo, dice el Espíritu de profecía que nuestro Señor Jesucristo no fue llevado por Dios para someterse a las manos del enemigo, no, sino que Él debía de separarse, debía de consagrarse, debía de prepararse espiritualmente para lo que le deparaba. Pero en medio de esa preparación que Él lo hizo con ayuno y oración, porque Él dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Él tuvo hambre. No sé quién de ustedes haya hecho un ayuno como nuestro Señor Jesucristo. No sé si hemos experimentado esta sensación de tener hambre después de haber ayunado durante tantos días. ¿Y qué hizo Satanás? Como siempre, él se regocijó porque en este momento sabía que trataba con un ser humano y sabía que la debilidad de nuestro Señor Jesucristo en ese momento podría saciarla. Y entonces dice el verso 3 del capítulo 4 de Mateo: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros en esta semana entendimos estas palabras, porque el Espíritu de la profecía nos menciona que aunque las rocas simulaban ser un pan delicioso en ese momento, porque nuestro Señor Jesucristo estaba abatido físicamente, pero su espíritu estaba confortado por su Padre. Aún así Él sintió la debilidad. Él debía sentir esa debilidad para comprendernos, pero Él era humano en ese momento. Así que todo lo que nosotros pasamos en sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo lo pasó. Y la primera tentación fue resistir a la tentación del apetito. Cuando leemos El deseo de todas las gentes en la página 104 y 105, nos dice que nosotros podemos resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse, así como nuestro Señor Jesucristo venció por la sumisión a Dios. Él se sometió al poder de su Padre. Él se sometió a todo lo que su Padre le había indicado. Y la fe en su Padre nos dice cómo nuestro Señor Jesucristo triunfó en el desierto. Así también como nos menciona las Sagradas Escrituras: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. A través de esta santa palabra podemos comprender que si nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Él no puede obligarnos, Él no puede someternos, no tiene autoridad sobre nosotros a menos que nosotros decidamos por Él.
El libro de la temperancia nos dice en la página 13 y 14, mediante el apetito Satanás dominó la mente y el ser. Miles que podrían haber vivido han bajado prematuramente a la tumba como desechos físicos, mentales y morales. Tenían buenas facultades, pero lo sacrificaron todo a la complacencia del apetito que los llevó a aflojar las riendas, quedando a merced de la concupiscencia. Nosotros podemos ser presa del enemigo si no nos sometemos a nuestro Padre Celestial, si no seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿qué hizo Satanás? Lo llevó a la santa ciudad, lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde, sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Primero, a través del apetito, Satanás se ve vencido, porque Jesús mantuvo su fidelidad y lealtad ante su Padre Celestial. Nuevamente, hace que nuestro Señor Jesucristo sienta el deseo de tentar a Dios para que le proteja de las manos de su enemigo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo conoce la Escritura, conoce la palabra de su Padre y la obedece como buen hijo. Pero también el enemigo conoce la Escritura y con la misma Escritura, cuando ve que nuestro Señor Jesús le contesta con un escrito está en la primera tentación, en la segunda tentación, con la misma Escritura que viene en Salmo, le dice a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Así que échate abajo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, en su preparación y fortaleza espiritual que tenía en ese momento, le bastó decir, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, y se resistió. Cristo sabía que Dios ciertamente podía sostenerlo, si le hubiera pedido que se arrojara del templo, pero al hacer eso, sin que se lo pidiera, y para poner a prueba el cuidado protector y el amor de su Padre, porque era desafiado por Satanás a hacerlo, no mostraría la fortaleza de su fe. Bien comprendía Satanás que si podía prevalecer sobre Cristo, haciendo que se arrojara del templo sin que su Padre se lo hubiese pedido, para probar su derecho al cuidado protector de su Padre Celestial, en ese mismo acto mostraría la debilidad de su naturaleza humana. Esto lo podemos leer en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 331. Nosotros también debemos de analizar cuando nosotros esperamos un milagro o cuando nosotros estamos tentando a Dios para que ocurra un milagro en nuestra vida. Debemos de entender la diferencia. La única forma en que vamos a conocer la diferencia es consagrándonos en una vida de amor y fidelidad a nuestro Padre Celestial, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, el diablo, no convencido en esta derrota, vuelve a llevar a nuestro Señor Jesucristo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vemos como primero lo tienta como un igual, como un amigo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo derrota en esas dos tentaciones. Pero antes de él sentirse vencido, se siente el Dios del mundo. Y entonces le muestra al Señor Jesucristo no la maldad, sino todas las riquezas que existen en este mundo. Y le está proponiendo que en lugar de ser Rey de Reyes y Señor de Señores, se corone en esta tierra como lo que los judíos querían en ese momento. Si nosotros recordamos la historia, en la entrada triunfal, ellos aclamaban a nuestro Señor Jesucristo como Rey, ¿verdad? El hijo de David. Sin embargo, muchos fueron chasqueados cuando nuestro Señor Jesucristo no tomó una corona de reinado en este mundo, ¿verdad? Solo los hijos fieles, los que comprendieron, pudieron permanecer firmes y no claudicar después de que vieron la realidad de la misión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No comprendían muchos, pero nosotros hoy podemos entender. Y cuando Él le muestra esto y le dice, adórame y yo te voy a entregar el mundo en tus manos. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Algo muy hermoso que estudiamos en esta semana
y que comprendimos a través de la santa palabra del Señor y el espíritu de la profecía. Cuando nuestro Señor Jesús tiene esa fortaleza espiritual de decirle, vete Satanás, dice el espíritu de la profecía que Satanás no pudo resistirse a esa orden y tuvo que irse airado, porque no entendía cómo no pudo vencer a nuestro Señor Jesucristo. Así como venció a Adán, él quería vencer a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo recibió autoridad por la fidelidad y lealtad que él tenía con su Padre. Esa consagración de ayuno y oración le fortaleció de tal manera, y así que Satanás no pudo ganarle. Y cuando nuestro Dios Todopoderoso vio a su Hijo venciendo al enemigo por sobre todas las cosas humanas, sobre todas las debilidades humanas, entonces dice el espíritu de la profecía que bajaron los ángeles, lo alimentaron y le servían en ese momento y le dieron palabras de amor, de consuelo de su Padre, y que las palabras que resonaban en la mente de nuestro Señor Jesucristo y que no le hicieron dudar cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, él recordaba cuando salió del río Jordán y escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Esas palabras sirvieron a nuestro Señor Jesucristo para mantenerse firme. Y es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que nosotros nos sintamos firmes, escuchando y confiando en sus palabras, que seamos leales. Realmente nuestro Señor Jesucristo nos marca el camino a seguir. No tenemos otro ejemplo. Dios ha permitido que a través de la vida humana de nuestro Señor Jesucristo conozcamos que podemos derrotar al enemigo, que podemos ser más que vencedores en su nombre, que no debemos de darle lugar para que él gane esa victoria, que nosotros también podemos ser victoriosos en el desierto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de la profecía nos dice que la palabra de nuestro Dios nos proporciona las armas del poder divino con que podemos derrotar al enemigo. Dice, feliz de aquel que cuando es tentado haya su alma enriquecida con el conocimiento de las Escrituras, haya amparo en las promesas de Dios. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es lo que quiere nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios es un canal de comunicación con el Dios vivo. El que se alimenta de la palabra será fructífero en toda buena obra. Descubrirá ricas minas de verdad en las cuales hallará el tesoro escondido. Cuando se haya acosado por las tentaciones, el Espíritu Santo traerá a su mente las palabras exactas con las cuales podrá hacer frente a la tentación en el momento preciso en que más las necesite y las podrá usar eficientemente. ¿Por qué? Porque Dios, así como mandó protección para nuestro Señor Jesucristo, así lo mandará para cada uno de nosotros. Dios desea que nosotros nos mantengamos firmes y fieles en su nombre. Dios quiere glorificarse en nosotros. Dios quiere sentirse orgullosos de los hijos fieles que tiene. Recordemos que Él está muy próximo a venir y que si nosotros nos mantenemos firmes, Él nos va a galardonar. Pero si nosotros claudicamos, entonces no tendremos excusa del por qué pecamos. Recibiremos el castigo, el cual nosotros mismos habremos ganado por nuestra decisión. Solamente hay dos caminos, el Dios verdadero y uno, hacernos el Dios que querramos, que de todas maneras vamos a terminar adorando a Satanás. Así que Dios quiere que nosotros nos familiaricemos más con nuestras Biblias. Dice La fe por la cual vivo en la página número 10, podríamos cerrar la puerta a muchas tentaciones si supiéramos de memoria pasajes de las Escrituras. Pongamos vallas al camino de las tentaciones diabólicas con un escrito está. Tendremos que hacer frente a conflictos que prueben nuestra fe y valor, pero estos nos fortalecerán si vencemos por la gracia que Jesús está dispuesto a darnos, pero debemos creer, debemos asirnos de las promesas sin dudar. ¿Sí? Nosotros debemos de creer en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Él nos invita y debemos de estar seguros que Él nos otorga la salvación,
nos otorga la vida eterna, pero que por amor, como el amor que Él nos tuvo, también nosotros por amor debemos de servirle, debemos de seguirle, no importa que la tierra sea removida. Él nos va a recompensar. Creo que vale la pena aprender del gran Maestro para así salir victoriosos en esta vida terrenal. Cristo viene muy pronto y Él viene a juzgar a cada uno de los que estamos en este mundo, pero también viene a recompensar a cada uno según sus obras, esperando en el Señor que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Le agradecemos por esta hermosa reflexión y que haya sido de beneficio para nuestra vida espiritual. Gracias a ustedes por acompañarnos esta semana. Si Dios nos permite, nos escucharemos la siguiente semana. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a visitar nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.net. Si tienen algún pedido de oración especial, alguna pregunta o algún mensaje, les agradecemos su compañía, les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Amén.